Bueno, Buenas estamos en tardes vivo. a todos nuestros amigos del Embeleco. El día de hoy vamos a cerrar nuestro capítulo del Chaco y tenemos dos invitados muy especiales. Contamos con la presencia de la maestra Amalia Lu Pozo, también conocida como Marilu Pozo. Ella es escritora, cuentera, psicoterapeuta y docente. Se ha dedicado a la tradición oral del Pacífico, a hablar de la mujer afrodescendiente a través de la literatura y la narración oral. Ella es de Quibdó. Y también tenemos a Saulo Guerrero, escritor, comunicador social, periodista de la Universidad de Antioquia. Eh, es periodista, en este momento trabaja como productor de contenido en Radio Nacional, es miembro de la Red Iberoamericana de Jóvenes Líderes, especialista en cultura, cambio social, medio ambiente, artes y turismo. Un gusto tenerlos hoy en este cierre del capítulo Chocó de El Embeleco. Adelante, Nata. ¿Sí se escucha bien? No, yo no oigo nada. Escucha. No se escucha. ¿Ya se escucha? Voy a volverlo a compartir porque a veces... Ah, no le di compartir audio. Qué tonta. Ahora sí. El viento extraña levantar las faldas de las llamas de cada mañana. ¿Ahora sí se escucha? ¿Se escucha a lo lejos? Se escucha por allá débil, pero se oye al fondo. Ok, entonces voy a quitar mi micrófono para que se escuche mejor. Entonces... Pero no se ve, Nata, yo no estoy viendo. Nata, comparte mi pantalla, que la mía está lista. El viento extraña levantar las faldas de las colegialas de cada Ya mañana. estoy compartiendo la tuya, Ari. Hambre-surosas. Cesó la polifonía de parlantes encendidos que en las madrugadas sorprendían a los durmientes dando vueltas en la Erika, ya cama. está compartiendo la tuya. Ya son varios los días de silencio entre los furtivos amantes. Es difícil de inventarse pretextos que les permitan verse, aunque les sobran ganas. Ya no hay despertares trepidantes, ni despertador que suene en la No, mañana. no se ve, Erika. Es lunes a las 10 y aún está caliente y destendida la cama. En la televisión, Vamos la a misma intentarlo palabreja se escucha esta vez, todo el día. nuevamente. Sí. No, Eri, no se ve tu pantalla. ¿No se ve? ¿Sigue sin cargar? Sigue sin cargar. ¿Será que es un problema de red? Se ve negro. Exacto, se ve la pantalla negra. Qué extraño. Bueno, pero sí vamos se a estoy viendo en el colocarlo. envío. Sí estoy viendo. ¿En el envío sí se está viendo? Ah, bueno. Listo, entonces. Démosle play entonces. ¿Qué es lo que se está viendo nosotros?
Pero sí se estoy dando. Yo no oigo, muchachas. No, Nata, no se ve. ¿No? No. Bueno, vamos a colocar la tuya. Una última Yo vez. creo que la más fácil ya es que Saulo nos declame un poema. Reclamen. Porque sí está como complicado lo del video. Ya lo resolvemos. Bueno. Como quieran. Como quieran, No quiero. sé, deleítanos. Digan, a ver, con tal de que no me caiga esta cosa. No, Saulo, por favor. Saulo adelante, sí, lo más viable. A ver, estamos más que listas y emocionadas por escucharte. Entonces voy con una lectura en vivo, chicas. Por favor. Bueno, un saludo para todos y para todas. Me siento aquí bendecido entre todas las mujeres. Un saludo para Natalia y Erika de Embeleco, pues por haberme invitado a participar en este espacio tan valioso en el cual están ayudando a visibilizar la literatura que se hace en la región pacífica. Y pues también obviamente es un honor para mí compartir este espacio con la gran maestra Amalia Lu Pozo, a quien les mando un saludo muy especial desde la cálida ciudad de Quibdó. Bueno, pues quiero leer un poema llamado Divinidad, ya que no fue posible poner este poema pues por las mitades que tuvimos, pero espero que disfruten este poema. Se llama Divinidad. Soy un cielo que se enciende de luces multicolores en una noche de fiesta pueblerina y quemo como el magma del centro de la tierra. Los poros de mi piel eyaculan carcajadas mientras mi corazón marca el ritmo que se baila desde mis rodillas hasta donde hubo un día un cordón umbilical. Quería trepar por las paredes y lanzar al vacío con mis alas desplegadas y con el cuello atado a esta sensación, porque siento que nada me hace falta y que a nada temo. Luego de segundos sempiternos de plenitud y de llegar al límite entre el mundo conocido y el desconocido, todo pasa. Exhausto, me miro en el espejo y compruebo que es real, que he sido poseído por un ser divino. Me lo dicen la luz que brillante atardece en mis ojos, la sal y el rocío que recubren nuestros cuerpos desnudos. Bueno, ese es un poema que lo escribí hace ya como 2 años. Se llama Divinidad. Y bueno, espero que lo hayan disfrutado con esta lectura, pues, apertura a mi participación en este conversatorio. Ya tendremos la oportunidad de leer otros poemas. Quedan ustedes al mando. Muchísimas gracias, Saúl. Qué cosa tan preciosa la que acabas de leer. Yo te la había escuchado en alguna vez en Motete, si no estoy mal. Me corriges, pero siento que es preciosísimo. A mí se me revolvió la piel, me revolvió todo cuando lo declamaste. Entonces, muchísimas gracias. Con gusto, Reina. Gracias. Bueno, justamente ahora, gracias a los dioses de la tecnología, ya funciona la compartida de pantalla. Entonces, ahora sí, vamos a escuchar el poema que estaba pendiente. No, mentiras, miento. Los dioses de la tecnología no me quieren, me tienen maldecida, no sé cuál será su rabia conmigo, pero bueno.
Continuamos entonces con la maravillosa maestra Amalia Luposo. Si desea presentarse, está la pantalla suya. Bueno, yo soy Amalia Luposo Figueroa. Nací, crecí en Quibdó. Me mojó el aguacero, me abrazó el calor. El viento me levantó la falda, empapada en sudor. El pacó y el manduro aromaron mi espacio. El borojó y el marañón sensibilizaron mi lengua. El río Atrato llevó mis ojos a viajar y la chirimía con su música enseñó mi cuerpo a cimbrear. Todo en esas tardes calientes, chocuanas, cuando mis nanas negras me contaban historias al mismo tiempo que borboritaban las palabras en zigzag. En ese momento no lo sabía, lo supe después. Mis nanas negras me enseñaron a disfrutar al milímetro con el corrinche de todos los ritmos que tiene mi cuerpo. Después, mucho tiempo después, la Universidad Nacional de Colombia aceleró el ritmo de mi cerebro, formándome como psicóloga, dizque para que ayudara a desacelerar el ritmo del cerebro de los demás. Y allí, en la Universidad Nacional de Colombia, se disparó el ritmo de mi lado izquierdo y aprendí que el mejor de los ritmos es el que te permite pelear por el bien andar de los demás. Hice y hago psicoterapia con ritmo y ahora escribo cuentos. Cuento esos cuentos que me han permitido la delicia de volver a caminar descalza sobre la arena mojada, de ver la sonrisa blanca y franca de mi gente negra y de estar aquí hoy sábado por la tarde con mi querido Saulo y con estas dos maravillosas muchachas del Embeleco para conversar sobre la oralidad, sobre la vida, sobre el Chocó. Muchísimas gracias, maestra. Qué Mil deleite de gracias. presentación. Wow. Maravillosa, maravillosa, más que maravillosa. Muchísimas gracias. Bueno, y para comenzar con este conversatorio, ya que la maestra Amalia Lu lo mencionaba con sus nanas negras, nos gustaría hablar un poquito sobre la tradición y cómo la tradición oral pues les ha influido a ustedes en lo que constituye ser chocuano y en lo que ha sido este camino en la escritura que los dos han emprendido. Adelante, maestra. Ser chocuano es estar inmerso en la tradición oral, como estar inmerso en muchísimas cosas sin preguntárselo, sin proponérselo, sin explicitarlo. El erotismo también entra en esa categoría. Todas esas cosas es ser chocuano, están ahí, no se impostan, no se contestan test en revistas. ¿Eres tú erótico? No, está ahí. Y la tradición oral, yo digo que es una de las riquezas que tenemos que preservar en el Chocó, porque desafortunadamente se ha venido perdiendo. Y se ha venido perdiendo por el aparecimiento de una cantidad de cosas que sí son muy importantes para la vida, pero que cambiaron el ritmo de las costumbres en el Chocó. La oralidad se enriquece de padres a hijos, de viejos a jóvenes y sigue pasando de mano en mano y de boca en boca. Cuando se hacían las famosas reuniones en ese Chocó, alrededor de la fogata, ¿no? Alrededor de la leña, alrededor del fuego, para contar y para cantar, porque en el Chocó se canta y se cuenta. Eso se reemplazó. Ahora todo el mundo se reúne alrededor del televisor, del computador, ahora, ¿sí? Y si el pueblo es muy chiquito y hay un solo televisor, todo el mundo se iba para esa casa a ver, desafortunadamente, no un programa cultural, sino la novela. Y entonces estamos cambiando, estamos invirtiendo los valores, ¿sí? Y se nos están perdiendo unos de verdad muy, muy, muy importantes, muy importantes. La tradición oral en el Chocó y en toda Colombia, en todo el mundo, hay que preservarla. Hay que preservarla y es una cosa que tenemos que proponérnosla, porque pues ahora, no sé, y se reemplazan unas cosas por otras,
feo hablar pero por ejemplo, a los jóvenes se los están tomando ahora no solamente la ausencia de tradición oral, sino una cantidad de ritmos, de músicas, de cosas que realmente no son importantes y no son buenas. Y no es porque lo digamos los viejos, porque digamos, no, es que a los viejos les gustaban otra cosa, ya los jóvenes están para ver otras cosas, pero por ejemplo, esas manifestaciones del reggaetón, que se esté tomando de esta manera a mi tierra, semejante riqueza musical que ha habido en el Chocó, por Dios, semejante riqueza literaria que tenemos en el Chocó. Y no, ahora es el camino del facilismo. Yo tengo que resaltar aquí una cosa muy importante, y es que hace como 2 meses me llamaron del Chocó un grupo de jóvenes que querían hablar conmigo para que les contara cómo era el Chocó de antes, cómo era la literatura de antes, cómo era la música de antes. Fue realmente un encuentro increíble. Eso lo propició Elías. ¿Vos conocés a Elías, Saulo? ¿A Elías de Troya? Saulo, ¿conoces a Elías? A Saulo no lo oigo. Bueno, entonces... Sí, maestra, Elías de Troya, de Levitemos. Él hizo este encuentro. Óigame, se conectaron como 60 y pico de muchachos. Se conectaron, escribieron, preguntaron. Gente muy, muy joven. Yo estaba en una emoción que levitaba. Porque como le decía, muchachos, ustedes son los llamados a preservar esto, a preservar nuestra cultura, a cogerse de las raíces y no andar ahí en unas cosas que de verdad, hombre, ¿cómo puede decirse que las letras del reggaetón sean poesía? El que diga eso, no sé en qué está pensando. Entonces, de verdad que pues eso es importante, esos poemas que te acabo de oír, Saulo, muy importante. Vos sos una persona joven y que estés rescatando en tu poesía la vivencia que te produce ser de esa tierra nuestra tan absolutamente esplendente, es esperanzador, por lo menos, frente a lo otro. ¿Qué decís vos, Saulo? Sí, pues yo estoy de acuerdo con la maestra. También considero que la tradición oral es algo que está presente en la cultura chocuana, pero que lamentablemente con el paso del tiempo se ha ido perdiendo. Estoy absolutamente de acuerdo con lo que decía la maestra. Y yo recuerdo, por ejemplo, que yo soy de esa generación. La maestra me dice yo soy joven, pues no soy tan joven, pero sí me alcanzó a tocar estar sentado, por ejemplo, cuando sube la energía eléctrica en Quito y a la luz de la luna hablar, reunirse con los vecinos, hablar del Moán, hablar de la Patasola, hablar de todos esos mitos y leyendas que tenemos aquí en el departamento del Chocó, y poder estar tranquilos frente a la casa sin temor a que la violencia nos hiciera entrarnos porque iban a sonar unos disparos o porque iban a matar a alguien. Esos tiempos realmente ya no son así, pues al menos en la ciudad de Quito, que ha crecido de manera vertiginosa. Seguramente en algunos pueblos del Chocó aún tengan ese privilegio, pero pues aquí en Quito el bullicio de los parlantes, el bullicio del reggaetón nos ha alejado un poco de la tradición. Entonces, hace falta volver a escuchar esos cuentos. Soy privilegiado porque crecí escuchando a mi abuelo materno que se sentaba en la cocina de la casa a contarnos historias a mí y a mis hermanos sobre Tío Conejo, sobre cómo él caminaba por las selvas de Bagadoy y en el río Andágueda y veía animales como leones y como tigres. Nosotros éramos felices sentados a los pies de él 3, 4 horas seguidas, y pues eso se ha ido perdiendo mucho, lamentablemente. Qué bueno poder encontrar espacios que están resurgiendo en la ciudad, como el que mencionaba la maestra, esto que lidera Elías de Troya con Levitemos, o como lo que hace Motete con los clubes de lectura y selva de letras, donde los chicos están aprendiendo a recordarse con los libros, están leyendo, están escribiendo sus propias historias y las están compartiendo.
iniciativas como la que hace poco hubo un concurso, maestra, no sé si lo escuchó, llamado Miguel Áca Caicedo Mena, como honrando la memoria de este poeta, de este gran poeta costumbrista de nuestro departamento del Chocó, que es un ejemplo pues para todas las generaciones, y saber cómo en toda Colombia, de toda Colombia llegaron propuestas, no solamente de la gente del Chocó, sino de la gente de toda Colombia, que mandaron propuestas recreando la obra y la poesía del maestro Miguel Áca Caicedo Mena. Entonces, qué bueno poder revitalizar este tema de la tradición oral. Es una gran riqueza en el departamento del Chocó que no podemos dejar perder, y pues para mí es un honor poder hacer parte de esos hombres que están apostándole a la literatura. No ha sido fácil, sin duda, pero yo he sido privilegiado al poderme nutrir de personas como mi abuelo, de personas como Miguel Áca Caicedo Mena, de personas como la maestra María Lu Pozo, a quien escuché por primera vez en un recital de esos que ella hace tan espectaculares cuando estudiaba periodismo en la Universidad de Antioquia. Yo tenía muy poco conocimiento de su obra y tuve el privilegio de verla una vez, no sé si ya se acuerda, que se presentó en el Teatro Camilo Torres. Eso Usted fue fue un lleno total y fue maravilloso ver cómo... Saulo, vos fuiste la persona que ¿La al persona final que qué, profe? subiste al escenario y me regalaste algo. Al final. No recuerdo, maestra, pero yo quedé en shock cuando había usted. Es probable, porque yo hacía parte del comité organizador, pero fue una de las experiencias más bonitas de mi vida verla a usted en ese escenario completamente lleno y la gente conectada con esa oralidad que usted estaba transmitiendo. Entonces, eso es algo que hay que mantener, y pues aquí estamos haciendo la tarea. Claro, no, me parece que lo que dicen es supremamente acertado, porque yo también pues, recuerdo algunas cositas de mi infancia, así como entrando en conversación, cuando yo me sentaba, mi familia es del Cauca, es de la Sierra Cauca y de Rosas Cauca, y cuando a veces se nos iba la luz, que era casi todas las noches, nos, sí, pues, qué culpa, ahorita ya hay como que antenas de DirecTV y todo, y yo wow, yo volvía, yo wow, está avanzada la cosa, porque yo estaba pues chiquitica. Y recuerdo que mi abuela me contaba, acá también se veía mucho la Llorona, a la Patasola, el duende era uno de los que más nos asustaban y que veíamos que los caballos están con trenzas y todos los niños chiquitos, no, oh, y las niñas eran las que teníamos más miedo porque nos iba a robar el duende, y siento que eso ya casi no aparece. Y me da mucha tristeza porque yo a veces hablaba con compañeritos de mi hermana, yo tengo una hermana menor, y ellos me decían, no, pues eso era como en la época de los viejos, ¿no? Y yo, disculpa, no soy tan vieja. Qué horror. Claro, y siento que eso, o por lo menos lo que yo he visto en mi carrera, también se refleja mucho porque ya a los chicos casi no les interesan estos temas de oralidad y de literaturas nacionales y latinoamericanas regionales, porque claro, llegó el boom y el boom fue como acabando todas estas representaciones y tomando todo lo que venía de Europa, absorbiéndolo y tomándolo como si fuera una copia, como mi mamá decía una vez que la mayoría de novelas de acá son copias, o los programas de televisión son copias de los Estados Unidos o de Europa, y eso siento que pasaba muchísimo. Malas copias, además. Malísimas, malísimas. Pésimas, pésimas, pésimas. Total. Y entonces, claro, me gustaría como ustedes, además, claro, de ser de un territorio tan rico como comentaba la maestra, ¿ustedes han sentido que esa oralidad, esa tradición, no ha podido escapar de sus letras, de sus composiciones? ¿De las de nosotros o las de general? De las de ustedes. No, pues yo he sido una mujer de la academia toda la vida. Yo trabajé 21 años en la Universidad Nacional y en la época en que viví en Medellín trabajé en la Universidad Pontificia Bolivariana y en Bogotá trabajé en la Tadeo y en la Universidad de los Andes. Yo eminentemente he sido una mujer de la academia. Por eso esa cosa de mi primer libro salió como sin culpa, ¿no? Sin proponérmelo. Yo no dije, a partir de hoy voy a ser una escritora, voy a escribir todas las cosas de mi tierra. No, eso salió sin culpa. Salió sin culpa y todo ese universo de soles y de selvas que tenía guardado
porque es que por eso es que yo le digo a los jóvenes que hay que guardar el entorno, porque esa carreta de que se encierran a esperar que llegue la musa no existe. Eso es mentira. Si vos no has guardado entornos aquí y aquí, cuando van a salir no te sale nada. Entonces, este libro empieza a salir sin culpa, sin proponérmelo, empieza a salir como así, como así, como así, como así, y empieza a salir toda esa cantidad de cosas que yo tenía guardadas desde muy niña, por lo que había oído, por lo que me habían contado, por ese caminar libremente por las calles de Quibdó, por ese comer la fruta que crece en el patio de tu casa, por ese atardecer sobre el río Atrato, por ese ir a bañar, porque en el Chocó se dice, no dice vamos a nadar, sino vamos a bañar. Entonces uno, por ese ir a bañar en el río, ir a bañar a los paseos. Entonces todas esas cosas que estaban guardadas aquí y aquí empezaron a salir sin culpa, sin proponérmelo, porque yo de antemano no dije voy a rescatar la tradición oral, voy a traer a cuento lo que es importante en la vida. No, mentiría si dijera que eso fue así. Salió sin proponérmelo, fue fluyendo, y en ese ir fluyendo sale la figura de la nana sin proponérmelo, salió. Esa noche llegó la figura de la nana ahí y esa noche escribí mi primer cuento, que es el de Fidelia Córdoba, que tenía el ritmo en las tetas. Es el primer cuento de nanas que yo escribo. Entonces, yo digo que este libro mío ha tenido tanta difusión y tanto éxito que lo están utilizando en las carreras de antropología de algunas universidades, cosa que me llena de orgullo, porque es un intento de recuperación de la memoria oral que se está perdiendo. Y digo que es un intento porque yo no soy etnógrafa, ¿sí? Yo no escribo cómo vive la gente en el Chocó, qué come la gente en el Chocó, cómo baila la gente en el Chocó, cómo caminan las negras en el Chocó. Yo soy del Chocó. Yo sé cómo es todo eso, yo soy de allá. Y entonces esa autenticidad que se plasma en mi primer libro, que va por la 9ª edición, esa autenticidad que se plasma ahí es lo que ha hecho que haya tenido esa acogida, y esa difusión. Óigame, hace 2 años me contaron que hace parte ¿de qué? De la Biblioteca Nacional de Francia. Está en París, en la Biblioteca Nacional de Francia, en la sección de literatura en español. Óigame, un libro de una mujer que viene de la academia, que era su primer libro y que ahora está ahí. Las traducciones que se han hecho, es que hasta al hebreo han traducido cuentos de ese libro. Entonces este libro voló y salió a volar, pues, por muchas partes del mundo, pero porque era auténtico, porque no era impostado, porque no era, yo voy a traer de los cabellos esto y voy a ver cómo sale esto con esto y lo otro con lo demás allá. Era auténtico y reflejaba todo ese acopio de sensaciones maravillosas con las que el Chocó me llenó en mi infancia. Es que yo nací en el Chocó, pues, parto en mi casa, además sin partera ni nada, porque pues, era el día, ni médico, porque era el día del médico, todos los médicos estaban de rumba, ¿sí? A mi papá lo mandaron a llamar de la rumba que estaba con todos los médicos, le dijeron, venga, que ya está pidiendo pista la pelada, y entonces vino y yo nací a la luz de una vela en mi casa, orientado el parto por mi mamá, una enfermera maravillosa, entonces que ella orientó todo lo del parto. Mi papá, pues me imagino que le pasó la rasca ahí en medio de la cosa y cortó el umbilical y todo. Yo nací a la luz de una vela, porque no había luz en el Chocó en ese momento. Entonces yo pienso que desde antes de mi nacencia, como decimos allá, con el nacimiento y con toda esa infancia, yo vivía ahí hasta los 13 años, eso fue lo que posibilitó que yo pudiera sacar, sin proponérmelo, que fuera fluyendo todo ese guardado maravilloso que tenía yo en mi vida.
Entonces eso es lo que yo le digo a los jóvenes y eso es lo que conversaba con las gentes de esa reunión con los muchachos que se conectaron con Elías, y lo que converso cada vez que voy a Quibdó con la gente que aglutina Motete, que es una cantidad de gente joven, de gente maravillosa, ávida de saber, ávida de conocer, ávida de leer. Y eso es una cosa novedosa en el Chocó, porque hasta hace muy poco en el Chocó no había librerías, hace muy poco se hace nada, no había librerías, de pronto la librería claretiana, donde vendían allá libros, allá en el convento, libros de fe y de toda esa cosa, pero así que vos consiguieras literatura o algo, ¿no? Y ahora Motete ha puesto la librería Cocorobé, donde la gente puede conseguir cosas que leer. Entonces, eso es lo importante, y recalcar estas cosas que están apareciendo como importantes, me parece a mí que son las cosas que tienen trascendencia, que es lo que trasciende. Y de eso es de lo que se trata. De eso. Wow, creo que sí, es súper importante lo que nos acaba de comentar, maestra. Saúl, dale tú. Sí, bueno, pues en mi caso, yo creo que uno no puede escapar, la tierra de uno no puede escaparse a lo que uno escribe, a lo que uno narra en la poesía, en los cuentos, cualquiera sea el género que esté manejando. Por ejemplo, en mi caso personal, pues yo nací en Acandí, que es la costa caribe del Chocó, la frontera con Panamá, y tengo muy vagos recuerdos, el olor del mar, los juegos con los niños del barrio. De pequeño yo tuve la gran fortuna de que mi papá trabajaba en el hospital y pues nos movíamos mucho por todo el departamento, él lo trasladaba mucho. Entonces yo a los 3 años pasé a vivir a Candí, a Vallasolano, luego de Vallasolano pasé a Ismina, luego de Ismina pasamos a Quibdó con todos mis hermanos. Entonces, como que fue un contacto con mucha diversidad en un departamento como el Chocó, y eso como que lo va marcando a uno. Yo siento que sin darme cuenta yo estaba como grabando muchas experiencias de todos esos lugares, ¿cierto? La naturaleza, la música, porque el Chocó es muy diverso. El Chocó es, pues, la costa caribe muy distinta a la costa pacífica, y el Pacífico es muy diferente al San Juan. Patacón con queso que se hace en una parte es diferente al que se hace en la otra, mejor dicho. Entonces, yo sin darme cuenta que todo es esa diversidad, todas esas vivencias fueron como marcándome. Ya luego conozco a mi abuelo cuando tenía 8 años, y ya luego en el colegio también tuve la dicha de participar en un club de escritura de poemas con la profesora, con una profesora del colegio, ahora se me escapa el nombre en este momento, pero creo que todo eso me fue marcando, y de hecho fue lo que me llevó a decidirme por estudiar periodismo. Yo siempre tuve como un romance con las palabras. Me acuerdo que yo de pequeño me inventaba palabras, ese era mi hobby, era inventarme palabras, sopillar, mastastar, alpanda, cosas que para todo el mundo son absurdas, pero para mí tenían un significado. Y luego me sorprendí a mí mismo en el colegio escribiendo guiones para teatro. Imagínate, escribiendo guiones para teatro, cuando pues eso nunca nadie me lo enseñó, en mi familia nadie tenía esa vena artística. Yo me mantenía dando lora, como decimos nosotros en el colegio, estaba en todo tuntún, estaba metido. Y entonces ya a los 17 años yo estaba decidido, yo estaba entre estudiar idiomas, porque siempre me han gustado mucho los idiomas, inglés, francés, inclusive pues siempre procuré como aprender por mi cuenta. Me gustaban las artes escénicas, y a los 17 años tuve una experiencia como reportero, hice pues algo de periodismo en Radio Universidad del Chocó, y ahí como que mi amor con el tema de la oralidad, de la escritura, como que se fue configurando mucho más. Y pues ya luego me voy a estudiar periodismo a Medellín. Ya todos los trabajos de la universidad pues yo los hacía inspirados en el Chocó, porque pues uno es su tierra, uno es de donde nace, y eso es algo que uno no puede desprenderse de eso. Y cada vez que venía a pasar vacaciones a fin de año, pues entonces venía como más consciente, ¿cierto? Porque mientras vivía acá hasta los 17 años, pues no era tan consciente del privilegio que significaba vivir en una región tan diversa y tan rica culturalmente como el Chocó. Pero ya cuando venía de afuera, que había extrañado todo eso durante un año, ahí sí venía como con la intención de aprovechar al máximo. Entonces ahí observaba situaciones, me impregnaba de lo que pasaba, y cuando regresaba y estaba en momentos
de contemplación en la casa, pues empezaban a salir los textos sin buscarlo. Me llegaba como la chispa y me sentaba y los escribía. Por ejemplo, un escrito que se lo voy a leer, que se llama Romance de la Chismosa, y fue algo que me llegó luego de haber visto un episodio en una KX de Ismina, pero también le metí ciencia ficción y otras cosas, pero logré pues como coger muchas de las situaciones que pasan en la cotidianidad acá en el show. Se llama Romance de la Chismosa. Y dice así: estaba ella allí sentada, en la esquina, ve, estaba desocupada, no tenía pues qué hacer. Es que ella no era letrada, estudiar no era menester, y contemplar la vida ajena era su diario que hacer. Su madre ya le decía: entrate esta niña a ver, que tengo sexto sentido, algo te va a suceder. Por andar mirando todo lo que tú no debes ver, hay gran susto se aproxima, santo remedio ha de ser. La muchacha continuaba sin dar su brazo a torcer, vigilante por si acaso alguien se veía mover, cuando de repente un giro que pasaba sin saber qué objeto de burla sería de tan indigna mujer. La chismosa la miraba de la cabeza a los pies para ver qué la encontraba y así poder deshacer. La encontró tan despeinada, mal pintada y al revés, que una irónica sonrisa en sus labios dejó ver. No pensó la desgraciada en lo que le iba a suceder. La meretriz, muy enfadada, toda su furia dejó ver. La agarró por los cabellos, la gaznateaba a la vez, la arañaba, la insultaba y lapidó su esbeltez. La pobre chica extenuada, ni rastro de lo que fue. Después de la revolcada que le dieron esta vez, en medio de las miradas de mucha gente tal vez, como perra regañada, para su casa se fue. Entonces, ese es un poema que creo que es el primero que escribí además. Es el primer poema que yo escribí, del primero que tengo memoria de haber escrito. Y fue así, en unas vacaciones acá en Quibdó, y eso es algo que uno no puede soltar. Eso, sea la temática, sea las palabras que utilizas, sea el ritmo el cual tú utilizas para versar, ¿cierto? Eso hace parte de uno y uno no puede negarlo. Entonces, ahí les cuento desde mi experiencia. No, me parece maravilloso. Fíjate una cosa, Saulo, vos acabas de decir una cosa y se me vino el recuerdo así como flash. Vos acabas de decir cuándo me conociste, ¿sí? Y ya se me vino así el recuerdo. Eso fue una presentación que yo hice en el Auditorio Camilo Torres de la Universidad de Antioquia. Yo no sé cuánta gente cabe en ese auditorio, pero cabe mucha. Y había gente pues hasta cerquita del techo esa vez. Entonces fue una presentación muy, muy linda y al final se subieron varios jóvenes al escenario a hablar conmigo y entre esos jóvenes se subió uno que eras vos. Me dijo, yo estoy muy, muy feliz de verla, íbamos para una rumba ahora, teníamos esta botellita de aguardiente platino y yo se la quiero regalar porque es el aguardiente de la tierra. Me acordé, Saulo, mira, cuánto que no habíamos recordado ese episodio. Así fue. Así fue, y yo me acuerdo que usted tenía un vestido rojo, estaba vestida de rojo, ¿cierto? Estaba vestida de rojo, y en ese auditorio, pues es porque vos te puedes presentarte, pero el auditorio Camilo Torres de la Universidad de Antioquia, ¿cuánta gente le cabe a eso? Mucha gente, mucha gente. Eso gigante, es como más son como 1.300 personas, le cabe mucha gente. Mucha gente, y eso estaba... Es muy grande. Así, no cabía nadie más. Y me acuerdo de ese grupo de jóvenes que subió y me acuerdo del que me regaló el aguardiente platino. Pero fíjate, después nos vimos en Quibdó y uno no liga una cosa con la otra. Ahora no, que lo... yo cambié mucho también. Yo en ese entonces usaba gafas, era así tipo nerd, era más flaco, era mucho más delgado. Ustedes ya no reconocen, seguramente por eso. Pero fíjate, ¿qué es lo que está fluyendo de esta conversa que me parece tan importante? ¿Sí? Vos sos una persona joven que decís que está escribiendo desde hace rato no es mucho, porque hace rato es como si vos dijeras 20 años, 30 años, pero vos sos una persona muy joven que está escribiendo desde toda la vida, pero que está concretando esos poemas. Y ese poema que acabas de leer tiene un sabor a Miguel A. Caicedo impresionante.
que vos decís que es el primer poema que escribiste. Qué bonito, qué fuerza de poema. Entonces fíjate cómo de esto que estamos conversando, la esperanza para el futuro es que realmente los jóvenes retomen, que yo pienso que lo están haciendo, pero que haya más jóvenes involucrados en ese retomar la importancia de resaltar los valores de nuestra cultura, la riqueza de nuestra cultura, porque es que nosotros tenemos tantas cosas que no necesitamos ni copiar, ni calcar, ni traer cosas, estar oyendo músicas foráneas, en fin. En fin, hay que nutrirse de todo en la cultura, pero no reemplazar los valores por cosas que realmente no tienen ninguna validez. Para mí ha sido muy importante lo que les estaba comentando ahora, que esos cuentos de mi primer libro, que son 25 cuentos de 25 mujeres chocuanas, que cada una tiene el ritmo en una parte del cuerpo, hayan tenido esa posibilidad de juntar varios aspectos, ¿sí? En el relato, ¿sí? Las costumbres de los años 50, porque son las costumbres que con mucho calor hacían parte de los años 50 en el Chocó. Toda la aparición de las primeras cosas que empezaron a verse en el Chocó, que era un sitio en mi infancia, pues allá no había televisión, pues no había televisión en Colombia, pero allá había radio solamente. Allá había radio, yo creo que de las últimas partes donde llegó la televisión a hacernos daño fue al Chocó, ¿sí? Y la gente siguió y sigue, porque Motete no es sino el reflejo de esa necesidad de seguir resaltando nuestros valores. Entonces, veamos cómo en espacios como este, del que estamos hablando, cómo ustedes están resaltando la riqueza del Pacífico, hacemos que en espacios como este, eso haga que esa fuerza se sienta mucho más, porque es lo que yo digo, pues una mujer que viene de la academia, que escribe su primer libro, y que ese primer libro sea esto tan impresionante, no solo aquí, porque es que en el libro yo hablo como hablamos en el Chocó, y no puse glosario. Yo no quería poner glosario, me resistía a poner glosario. La gente me decía, no van a entender lo que estás diciendo porque es que allá hablan muy raro. Le digo, no, yo no quiero poner glosario. Entonces, yo tengo amigos muy, muy lindos por el mundo. Uno de mis amigos es Antonio Gala, el gran escritor español, poeta, un poetazo español maravilloso. Y alguien muy querido me lo presentó en Bogotá y nos hemos visto varias veces. Cuando yo he ido a España lo he visitado en su casa, etcétera, etcétera. Y cuando yo estaba empezando a escribir los cuentos, que fue cuando lo conocí, entonces yo le consulté, yo le dije, maestro, yo no quiero poner glosario, porque si yo estoy diciendo que la nana Limbanita Pretel tenía el ritmo en el susuné y pongo 1, y al final del capítulo pongo 1, vagina, se perdió la magia. Se rompió la magia de la palabra, de la dicción, de la imaginación, ¿sí? Entonces el maestro Antonio, sabio él, me dijo, si el párrafo dice claramente de qué estás hablando, tú no necesitas glosario, no pongas glosario. Entonces yo ya, autorizada por semejante autoridad de las letras españolas, dije, yo no pongo glosario. Le dije a mis editores, me decían, ay, María Lupe, es que no van a entender. Le dije, no lo pongo. Si no entienden, que se lo imaginen, pero no pongo glosario. Entonces yo en uno de los apartes y de las conferencias y de los conversatorios digo, hablo con palabras distintas, de sonoridad bamboleante, que acarician el oído y parecen danzar. Por eso no utilizo glosario, para que la gente se interne en mis cuentos y deje volar la imaginación y prepararse para gozar. Es eso. Son las palabras lo que te lleva con el ritmo, con el bamboleo, lo que permite, por ejemplo, que yo diga esto que les estaba contando. La nana Limbanita Pretel tenía el ritmo en el susuné,
se levantaba tempranitico por las mañanas en las calles allá en Quibdó y se encontraba con la gente que le decía, ay, buenos días, niña Limaria, ¿cómo le va a usted? Ay, a yo me va muy bien. Me acabo de lavar el susuné, lo tengo fresquito. Niña Limaria, ¿y qué va a hacer ahora? Ay, ahora le voy a dar una vuelta en cicla a mi susuné y no me voy a poner carzón para que la pelambre de mi susuné vaya libre al viento. Niña Limbania, ¿qué va a hacer a futuro? Ay, a futuro yo ya comencé. Ay, estoy en un proceso de maduración de mi susuné, porque es que dicen los viajados, vea, ay, los que han atravesado el charco, los que han llegado a las Europas, se han dirigido a las Francias y han pernotado en los Parises, vea, esa gente viene de allá. Y lo único que traen son unos quesos así chiquiticos, carísimos. Y la única gracia de esos quesos es que huelen a susuné sin lavar. ¿Necesité decir qué era susuné? No. Entonces el maestro Antonio Gala, eso fue lo que me dijo. Si el párrafo mete a la gente en el corrinche de qué estás hablando, el glosario sobra, porque se pierde la magia, muchachos, se pierde la magia. Y eso no podemos dejar que toda esa magia que tenemos, esa magia en las palabras que utilizamos nosotros en el Chocó, esa riqueza de las palabras que además, ojo, es una herencia de lo que el profesor Jaime Arocha, que entre otras cosas es uno de los antropólogos que más sabe y que más ha trabajado sobre las negritudes en Colombia. Él fue de las primeras personas que utilizó el término afrocolombiano. Yo no estoy muy de acuerdo con el término, pero eso es una discusión para otro día. Dígame. Maestra, yo estoy tan de acuerdo con usted, es que se pierde la magia y justamente la oralidad lo que permite es eso, que las personas puedan poner a volar la imaginación, que puedan recrear y ahí es donde está el ejercicio. Si uno le dice a las personas el significado explícito de las palabras, se pierde ese encanto. Hay una riqueza adicional a lo que usted dice cuando la escucho hablar, y es que también pues Erika, Natalia y todas las personas que están conectados a esta hora, es que en el departamento del Chocó yo he notado que el abanico de términos para referirse a una misma cosa es demasiado amplio. Hay partes del país donde tú dices, llamas una cosa por ese nombre, si le dices de otra manera como que no lo entienden, pero acá en el Chocó como que todos los nombres los tenemos incorporados en nuestra tradición oral. Entonces el susuné es el toto, es el porroncho, es la vagina, hay una cantidad de nombres la perilla, y es como inagotable. El balbirrucio. Mire, y no solamente pasa. Cuando lo que vos estás diciendo, Saulo, la primera gira de este libro fue a 3 universidades de lo más prestigioso de los Estados Unidos. La primera gira. O sea, el libro acababa de salir y me invitaron a los programas de literatura en español avanzado de las universidades de Cornell, la Universidad de Nueva York y la Universidad de Denison en Ohio. Entonces, la Universidad de Cornell es una de las universidades más prestigiosas del mundo, donde va la gente más rica del mundo y donde a ese programa de literatura en español avanzado habían llevado premios Nobel. Varios premios Nobel habían ido allá y llegué yo. Entonces los otros estudiantes les preguntaban, ¿cómo es la escritora? Decían, la escritora es rarísima. Pone unas vainas en la cabeza, se pone unos collares llenos de anillos, de cosas. Ha traído no tiene computador portátil. Eso fue un escándalo en la universidad, que llegara un escritor sin el ordenador portátil para reproducir el video y la no sé qué. No tiene computador portátil. Ha traído unos mapas en papel, agarrados de un palito. Y ahí nos muestra dónde es que queda ese sitio tan raro donde ella nació, que tiene selva, soles, pájaros, serpientes, que llueve todos los días, casi todo el día, y todas las noches, casi toda la noche. Y que ahí en ese sitio hay 24 palabras para denominar el órgano sexual femenino. Al otro día, toda la Universidad de Cornell quería ir a la conferencia. A ver esas 24 palabras. ¿Por qué? Eso es de lo que estamos hablando. La riqueza para una misma cosa, denominarla a lo largo y ancho de todo el departamento con una cantidad de expresiones. ¿Y qué nos sirve con esa riqueza? Lo que estaba diciéndoles a ustedes. Nosotros tenemos algo que el profesor Arocha ha trabajado mucho, que son las africanías. ¿Qué son las africanías?
según el trabajo que ha hecho, es la herencia castellana, toda la herencia española. La glosa paseada, que es la manera como se insultan en el Chocó, es una herencia castellana. Lo que pasa es que se adaptaron las costumbres venidas de España y venidas de África, ¿sí?, con el habla dialectal y con las costumbres de las personas que vivían en el Chocó, y eso fue lo que dio origen a las africanías y lo que hace que sean tan ricas las costumbres, el que se narren esas costumbres y que las tres vertientes estén presentes en todas las manifestaciones de la oralidad, porque esas tres vertientes son las que dan la riqueza a nuestro departamento, Saulo. Muchísimas gracias, maestra. Yo quería comentar una cosita chiquitica a lo que usted dijo antes de que Eri siga, y es que yo recuerdo muy bien en una materia que yo tomé, que no sé, yo creo que ustedes pues, han escuchado de Edward Glissón. Él es un martiniqués de las Antillas, y pues para mí él es como Dios, de alguna manera, porque siento que lo que él escribe y lo que él ha expresado de maneras muy, muy interesantes en su poética, o sea, se puede aplicar a lo que yo he notado. Obviamente no es algo que yo haya vivido, de las comunidades negras y las comunidades indígenas de acá, porque él decía justamente que la palabra o lo escrito que querían que fuese de una lengua literaria, que decían que se formara un lenguaje literario, que eso se dio como a mediados del 19 quizá, y me parece súper interesante que él decía, no, si nosotros los que fuimos esclavos, los que nos dañaron desde el barco negrero que nos dividieron entre poblaciones africanas para que no entendieran su idioma, nosotros no vamos a dejar que la lengua del amo, la lengua del europeo, nos la impongan. Nosotros vamos a mantener nuestra lengua, nosotros vamos a hacerlo, y así sea gritos, así sea susurro gritado, porque él habla mucho de los términos teóricos, que casi que teoría hace, es con palabras muy coloquiales, y eso me parece también muy rescatable, porque digamos ahora se inventan, bueno, no, ahora último, se inventan diferentes tipos de términos teóricos, y son, o sea, tienes que tener un bagaje bibliotecal larguísimo para poder entenderlos, y eso no, me parece que como que vuelve el mundo de la literatura un mundo de élite, y se siente, digamos en la gran ciudad de Bogotá se siente muchísimo, y o sea, digamos que he peleado contra eso en lo que ha sido mi formación académica, aunque es hipócrita un poco, porque académico, élite, sabemos cómo funcionan este tipo de cosas, y siento que lo que dicen es sumamente importante justamente por eso, porque el no colocar glosario, el que tengan 24 palabras para denominar la vagina, siento que es algo que no se ha perdido, que a ustedes han logrado, y Saulo todavía, pues con su juventud rocinante, que esto se mantenga, ¿sí? Porque ya no, o sea, no, ¿por qué volver la literatura algo para unos pocos si puede ser disfrutada por muchos? Y ya ese era mi comentario. Yo quiero añadir una cosa más en esto de las africanías. La herencia africana no es solamente los esclavos que vinieron, que trajeron en medio. La herencia africana es la herencia de príncipe, de reyes, de una estirpe que era riquísima, sabia y maravillosa. Y eso también fue lo que se heredó. No se heredó el momento específico en que los esclavos son traídos, sino que esos esclavos venían con un bagaje y una potencia, que es lo que hace que la raza negra sea una raza tan fuerte, tan poderosa, tan... En el resto, en el litoral pacífico colombiano dice que los más pinchados del litoral somos los chocuanos, que los chocuanos somos los más pinchados, que nos creemos los los mejores de todo el litoral. Yo no creo que nos creamos los mejores de todo el litoral, sino que Además también hay algo, un aire así como muy especial. hay algo también que, sí, hay algo, maestra, que yo también quiero agregar, y es que el Chocó es un lugar muy especial en tanto se conservan muy bien todas esas tradiciones de los
descendientes de africanos que llegaron a esta parte de Colombia, porque el Chocó, como ustedes saben, está relativamente aislado. Acá pues las vías apenas hace poquito las están terminando, era muy difícil entrar vías terrestres, la única forma, la principal vía de comunicación ha sido la fluvial, los ríos, y entonces estar en medio de esta selva, el tener tres regiones como el Atrato, el San Juan, el Maudó, que están como aisladas del resto de la Colombia, es lo que ha permitido también que esa identidad y esos rasgos culturales que tenemos acá sean tan marcados. No en vano, cuando la gente viene al Chocó, dice, uy, pero es que yo nunca he estado en un lugar de Colombia que se parezca a esto es demasiado auténtico. Y esa autenticidad pues se ve en la forma de hablar, esa autenticidad se ve en la forma de caminar, esa autenticidad se ve en la misma comida que se hace acá, esa autenticidad se ve en la música que estamos haciendo, la sonoridad de la música del departamento del Chocó, que es la chirimía, por ejemplo, que es el formato tradicional con que se hace la música de acá del Chocó, es un ejemplo de lo que yo considero que es como asimilaciones, pero al mismo tiempo también resistencias. Asimilaciones, ¿por qué? Porque instrumentos como el clarinete, pues obviamente vienen de Europa, ¿cierto? Pero pues está el tambor, y con esos mismos instrumentos pues se logran sacar sonidos muy diferentes, y ahí hay una simbiosis bien especial entre lo que es pues lo afro, lo blanco y lo indígena. Entonces eso nos da unos rasgos muy, muy particulares, muy peculiares. Eso no somos solamente los chocuanos, eso es el Pacífico colombiano. El Pacífico completo. De una riqueza y de una pujanza. Lo que pasa es que el departamento más grande del Pacífico es el Chocó, pero no creo que sea el más poblado. Ah, sí. Porque hay es cierto. Es el más grande y es el que es donde los afrodescendientes somos mayoría, porque el 90%, el 94% de los habitantes del Chocó somos afrodescendientes. Obviamente en el valle hay muchos más. Afrodescendientes somos todos porque la humanidad sale en África. O sea, toda la humanidad desciende de África. Negros. La primera mujer que encontraron, esa hermosa historia, lean a Laura Restrepo, que sacó una historia que se llama Lucy, la primerísima chica, ¿sí? Entonces, de África venimos todos, de allá venimos todos. Otra cosa es que se haya deformado la cosa a los intereses de un occidente que quería a sangre y fuego colonizar. Eso es otra cosa, pero de África venimos todos. Esa es una de las partes de mi discusión, que yo digo que afrodescendientes somos todos y que eso no se puede usar solamente para definir a la raza negra, ¿sí? Porque África es un continente tan grande que en África, en Sudáfrica, hay gente tan rubia y de ojo tan azul y son africanos. Entonces, eso de querer decir que afrodescendiente es porque se es negro, me parece a mí, con todo el respeto, pues con todos mis paisanos, que es una manera un poco, no sé, por lo que estoy diciendo, en Sudáfrica hay una población de gente blanca, rubia, de ojos azules. Miren, este señor que es príncipe allá de Mónaco se casó con una surafricana campeona de natación, que más blanca y más ojiazul no puede ser, y ella es africana. Entonces, ¿cómo reivindicamos? Es que yo soy afrodescendiente si la muchacha esta es blanca de ojo azul, ¿sí? Afrodescendientes somos todos, y así la cosa queda más clara y le da más fuerza, le da más fuerza al papel de África en el mundo. Bueno, no hemos dejado hablar a Erika. Todos aquí quitándonos la palabra y no la hemos dejado hablar. Ella estaba ahí como la lechuza poniendo cuidado. Acá atenta, sí, maestra. No, pues encantada, la verdad, y ahí estaba notando algunas cositas como muy, muy chéveres, muy interesantes que he escuchado, y siento que esto que mencionaban muy al inicio sobre la luz y reunirse y que no había energía y como que esto propicia otro tipo de encuentros, pues también es fundamental, es algo con lo que nos hemos encontrado siempre acá en las conversaciones del Embeleco. Y en cómo pues el desarrollo de las tecnologías pues también ha significado la ruptura de esto, y pues bueno, igual siempre se han encontrado como los caminos y la resistencia está dada. Y también en esto que la maestra mencionaba, no tener un glosario, pues claro, es que eso es
la representación, o sea, es que los choconos de verdad se ven, se sientan representados ahí, desde cómo hablan, desde cómo caminan, desde cómo se visten, cómo sienten, cómo es el sentir chocono, y eso pues me parece muy, muy, muy valioso. Yo tenía una pregunta como ya para llevarlo un poquito a otro lado, y es, pues desde la experiencia que los dos han tenido por parte de la maestra hacia el teatro y por parte de Saulo hacia la radio. Eh, bueno, sí, ¿qué tal ha sido este paso y cómo han funcionado estos dos lados de difusión, de representación tan diferentes como aliados para la literatura y para la tradición? Bueno, el teatro yo no diría, han hecho varias obras de teatro con mis cuentos. En Brasil, en Río de Janeiro, hicieron una obra de teatro maravillosa. Susuné se llama, me invitaron y fue maravilloso porque no, es la primera vez que en un escenario yo, cuando se acababa la obra, decían autor, autor, entonces yo salía, aplaudía, me daban flores y yo no hacía nada, yo no hacía nada, simplemente ahí sentadita y me aplaudían, ¿sí? En Barcelona también se hizo otra obra de teatro, la hizo una actriz colombiana que se llama Reina Sánchez Herrera, con mis cuentos. En varias partes se han hecho obras de teatro con mis cuentos. ¿Cuál es la vinculación mía con el teatro? Es el escenario del teatro. ¿Por qué? Porque yo cuento las historias que escribo y eso salió como salen las cosas mías, sin culpa. El día del lanzamiento del libro yo conté cómo había hecho el libro, conté, pues porque yo los cuentos me los sé y salgo al escenario y cuento esos cuentos y como dice alguien, y si no te olvida algo, y digo, pues si se me olvida algo, yo escribí los cuentos, pues ahí en el escenario me invento otra cosa y punto, no pasa nada, los cuentos son míos. Entonces, ha sido una vinculación con la escena a partir del monólogo, de la narración de mis cuentos y de un poco de la narración de lo que significa el Chocó en ese contexto en que yo he escrito, ¿sí? Entonces, por eso yo digo que en todas estas giras que he hecho con el libro por el mundo, yo he llevado a mi Chocó por todas las partes del mundo. Yo he estado entre festivales de narración oral, ferias del libro, festivales de teatro. Yo he hecho 9 giras en México, 9 giras, 7 giras en España, 3 giras en Francia, 3 en Brasil. He estado en Brasil, Venezuela, Ecuador, Chile, Argentina, Jamaica, Cuba, lo que les decía de las 3 universidades de Estados Unidos y estos países de Europa, con decirles que he presentado el monólogo de mis cuentos hasta en la China. Entonces esto es una cosa que se ha expandido y se ha movido muchísimo porque yo me subo al escenario con esas cosas raras que decían en la Universidad de Cornell que tenía la escritora, ¿sí? Cuento las historias con mucha picardía. Ustedes dijeron que iban a poner un fragmento de un video, en otro momento habrá una oportunidad o le decimos a la gente que dónde lo busca. Entonces cuento las historias con mucha picardía, hago una contextualización de dónde está pasando la historia y todo eso. Entonces yo me bajo del escenario y todo el mundo compra el libro. Yo creo que en buena parte eso es el resultado de que el libro vaya por la 9ª edición. Yo me subo a ese escenario, cuento la historia, me bajo y hay una cola de gente comprando el libro y el libro se acaba todos los libros que estén ahí. Y es eso, a mí me gusta muchísimo la experiencia de contar mis historias en el escenario y tener una interacción con la gente. Yo pido, por ejemplo, cuando estoy en el escenario, que no me apaguen la luz, porque siento que le estoy hablando a un hueco. Yo pido que por favor dejen la luz, pues no así plena, pero que dejen la luz de manera que yo pueda ver las expresiones de la gente que me está oyendo, que yo pueda ver las expresiones e interactuar con ellas. Pues no en vano, la mayor parte de mi vida he sido profesora universitaria, entonces yo necesito esa interacción para saber a dónde está llegando el mensaje que yo estoy mandando, la historia que yo estoy contando y cuál es la reacción. Entonces, para mí, esa es la importancia de subirme al escenario a contar las historias, la interacción con el público, lo que el maestro Enrique Buenaventura llamaba la proxemia, que es la capacidad de bambolear el cuerpo, así sea el cuerpo completo o la mano,
para establecer una aproximación con ese público que está ahí. Eso es un juego maravilloso, en donde la energía va y se devuelve. Y eso hizo que cuando vos me conociste en la Universidad de Antioquia, esa energía se hubiera sentido así en el auditorio Camilo Torres de la universidad. ¿Cómo has sentido la cosa vos? Maestra, yo quiero acompañarla a alguna de esas giras, a ver si yo aprendo un poco de esa proxemia que usted maneja también. En una de tantas giras, invíteme, así sea para cargarle la maleta, porque usted sí es uno de nuestros más grandes referentes, eso sí no se puede desconocer, y sin duda esa forma de transmitir esa obra suya de manera oral es magistral y se nota esa experiencia y ese trabajo que usted ha hecho desde la universidad, dictando clases, y la buena forma como se puede conectar con el público, sea una persona o sean 1500, fue la primera vez que yo tuve la oportunidad de verla. Respondiendo a la pregunta de Erika, que hacía sobre el tema de la radio, pues antes de hablar de eso, pues también quiero hablar de ese momento de contacto con el público, porque resulta que uno cuando escribe suele ser un tema muy íntimo. De hecho, yo escribo encerrado en mi cuarto, en las madrugadas, a veces estoy durmiendo y la idea empieza a darme vueltas en la cabeza y sencillamente me levanto y escribo, o si no, no puedo dormir. Entonces, es una gran bendición cuando los poemas eligen nacer y pues uno simplemente debe cumplir ese mandato, y es levantarse, tomar lápiz y escribir. Yo prefiero escribir todavía en papel más que escribir en el computador o en el celular. Sin duda uno toma notas a veces en el celular como para que no se le olviden algunas cosas, pero el momento de creación para mí es en el papel, lápiz y papel, y que se sienta la marca. Igual. Entonces, ese momento, igual, maestra, ¿cierto? Igual para mí, yo escribo a mano. Por eso al principio pensaba que los cuentos se me iban a volar. Cuando empecé a escribirlos andaba con una bolsa con los cuentos ahí metidos y a todas partes iba con la bolsa aquí en el hombro, porque dije, se van a ir, se van a volar, porque estaban escritos a mano. Si se hubieran perdido, se perdió, porque estaban escritos a mano, no se habían pasado todavía a ninguna máquina ni a ningún computador. Y eso es vital, porque es como el sudor, ¿no? Es como la fuerza de que va pariendo la palabra. A mí eso me parece increíble. Me parece increíble. Sí, es cierto. Entonces así nacen, pero este proceso está incompleto porque el arte es para compartirlo. Y yo, por ejemplo, disfruto mucho el momento en que me invitan a un recital y puedo ver en el rostro de las personas, como decía la maestra, cómo reaccionan a algo que para mí fue algo muy íntimo, pero ver cómo las demás personas se pueden conectar y encontrarle inclusive nuevos significados a los que uno cree haberle puesto a la palabra en el momento en que la plasmó en el papel. Entonces es un momento sublime, el poder estar con las personas, el poder compartir y ver cómo también eso las toca a ellas. Yo creo que en el departamento del Chocó estamos muy acostumbrados a valorar la tradición oral. Pues hay algo que sigue pasando mucho acá, maestra, no sé si a usted le tocó, pero en las emisoras, acá en el Chocó, todas las mañanas ponen los poemas de Miguel Acaicedo Mena. Pues obviamente es un referente bien importante para nosotros y cada día ponen un poema diferente. Es un señor que ya murió hace algunos años, pero dejó pues un legado de un valor incalculable. Nació en La Troje. Nació en La Troje, un corregimiento aquí a 15 minutos de Quibdó, y todos los días escuchamos su voz, aunque ya no está aquí en este plano terrenal como un cuerpo físico, su obra, además de que era muy buen declamador también, siempre la escuchamos, todas las mañanas, inclusive hasta hoy, todos los días se escucha la obra de él. Entonces, ese es un referente que en el Chocó tenemos muy presente. Lo importante es poder empezar a abrir nuevos espacios donde otros autores, mucha gente joven que también está escribiendo, no solamente poesía, sino también cuentos, puedan empezar a mostrar arte. Tenemos grandes referentes. Está la maestra María Lu Pozo, está Miguel Acaicedo Mena, está el maestro César Rivas Lara, que hace 2 días estaba de cumpleaños, está un sinfín de autores. Arnoldo Palacios, de Las Estrellas Son Negras, y el Chocó realmente tiene unos referentes bien importantes que
que debemos visibilizar cada día más para que la historia reconozca realmente sus aportes a la literatura en nuestro país. No solamente la literatura del Pacífico, sino la literatura colombiana. Muchísimas gracias, Saulo. Qué bonito, qué interesante que sigan escuchando esas voces ahí. A mí me parece que el radio es un aliado como bien, bien chévere y una manera también de conocer los territorios que es bien potente, ¿no? Como que atraviesa un montón de cosas. Vamos a ver ahora el monólogo que nos está hablando la maestra. Pero un pedacito apenas, porque si no, no podemos seguir charlando. Sí, señora. Valentina Romaña tenía el ritmo en el pan. Había heredado el pan de su mamá, que era la mujer más caliente de las noches calientes de Quibdó. Su mamá tenía 9 hijos y 999 hombres. Y Valentina Romaña trabajaba para sostener a su mamá, a los 9 hijos de su mamá y a los 999 hombres de su mamá. Valentina Romaña le pidió permiso a mi mamá para ir a trabajar a la panadería de don Alvadigno Cuesta, porque a Valentina Romaña, como a su mamá, el ritmo del pan se le regaba por todo el cuerpo. Y entonces Valentina Romaña cantaba: Mr. Macrul era un chombo panadero en Andagoya, lo apodaban Maquerule, se arruinó fiando mogollas. Póngale la mano al pan pa' que sude ahí, póngale la mano al pan, Maquerule, póngale la mano al pan pa' que sude, póngale la mano al pan. Pin, pam, pum, Maquerule, ahí pin, pam, pum, pa' que sude ahí, pin, pam, pum, Maquerule, pin, pan, pum. Y Valentina Romaña fue a trabajar a la panadería de don Alvadigno Cuesta. Era la única panadería que había en Quibdó. En Quibdó todo era de uno. Había una panadería, un hospital, una catedral. Lo único que había de dos eran las casas de las putas. Una se llamaba el Bataclán y la otra se llamaba Quincón. El Bataclán era la casa de putas blancas, aisas. Y tenía un pedido y ellas ponían unas tarifas altísimas. En cambio el Quincón era y la casa de putas de las putas negras tenían que rebajar la tarifa para poder conseguir clientes. Pero bueno, estamos hablando de la única panadería que había en Quibdó. Y como era la única panadería, todo el mundo iba a comprar el pan allí. Entonces don Alvadigno Cuesta se daba el lujo de no saber hacer pan. Y entonces empezaba todas las mañanas al frente de la panadería una glosa paseada. Alvadigno, ¿vos si le pones levadura a ese pan? ¡Ay! Alvadigno Maunica, creo, vos si lo metés al horno. Alvadigno, ¿vos le echás sal al pan? Alvadigno, mi marido está diciendo otra vuelta, ay, que si sigo llevando esas porquerías a la casa no me va a volver a dar más plata, Alvadigno. Alvadigno, ¿vos sí sabés lo que es un pan? Y se lo dijo Valentina Romaña. Valentina Romaña tenía 16 años, los ojos brillantes, el pelo en trencitas, la piel como terciopelo. Y Valentina Romaña empezó a amasar el pan, pan con pan, pasándole al pan de la panadería todo el ritmo del pan de su cuerpo. Y entonces Valentina Romaña amasaba el pan en un galanteo de pan con pan y cantaba: póngale la mano al pan para que sude y póngale la mano al pan. Una cosa muy rara empezó a pasar en la panadería. Todos lo van a oír todo masivamente y compraban el pan amasado por Valentina Romaña. Y era un pan que llegaba a las mesas de desayuno de Quibdó contento. Todo el mundo estaba feliz con el pan que se hacía en la panadería de don Alvadigno Cuesta. Menos don Alvadigno Cuesta. Don Alvadigno era cascarrabias y necio. Y le dieron celos de que Valentina Romaña estuviera haciendo buen pan, independientemente de que fuera el de su panadería. Y entonces empezó a hacerle trampas a Valentina Romaña.
Lo primero que hizo fue echarle alcohol al planchón donde ella hacía el galanteo de pan con pan. Le cambiaba la sal por azúcar. Y le echaba agua de alucema por ahí cerca para que el pan saliera con un olor de enfermo. Pero nada de esto pasaba. Bueno, ahí se lo dejamos a mitad para que se animen a verlo, para que lo busquen, porque créanme que lo que nos reímos aquí no tiene comparación con lo que yo me reía anoche viendo esas videos, son 3 videos maravillosos acerca de las nanas de la maestra. Y no. A mí me dejaron mucho que pensar, mucho que decir, pero bueno, Eri tiene otra pregunta y lo voy a interrumpir más porque acá estoy yo muy atolondrada, pero no. Eri, continúa. Hay que probar este pan. No, por acá en los comentarios reconocieron Maquerul y nos están comentando que el Maquerule, que el pim pam pum. Bueno, no, muchísimas gracias, maestra, de verdad que esto está impresionante. Ahorita muy al inicio de la conversación se mencionaba algo que pues es bien interesante. Bueno, y pues hay algo muy importante acerca del territorio y es como también el contexto violento que se vive en el Chocó, pues ligado y haciéndole frente como a esto tan bonito y tan cotidiano que acabamos de ver. Entonces, sí me gustaría que habláramos un poquito también de esto, de la realidad del Chocó dolorosa, violenta, del abandono estatal en el Chocó y cómo esto también pues termina atravesando el trabajo de ustedes y las prácticas que tuvieron que tener para poder desarrollar su quehacer artístico. El abandono del Chocó no es de ahora. Bueno. No es de ahora. Esto es de hace muchísimo tiempo. Acordate no porque vos sos muy joven, Saulo, pero antes las casas eran con la puerta abierta. No se cerraban las puertas, no se trancaban, todo el mundo subía, entraba, nadie robaba, nada pasaba. En el Chocó no había ejército. No había ejército, era una ciudad muy, muy tranquila. Una ciudad, un pueblo porque Quibdó ha sido un pueblo toda la vida. Entonces era un pueblo muy, muy tranquilo y las otras regiones del Chocó también. Y mi mamá era enfermera del único hospital que había en Quibdó y mi tío Julio Figueroa también era médico y trabajaban en el hospital. Y yo debí oír siendo muy niña, porque es que uno oye las cosas, uno de los gobiernos decidió que había que mandar policía, que había que mandar ejército al Chocó. Tenían que poner ejército en una ciudad tan pacífica, ¿sí? Y entonces llegó el ejército y el ejército no era de gente del Chocó, sino de gente del interior. Gente que no conocía nuestras costumbres, no conocía nuestra música, no sabía cómo sonaban nuestros ríos. Y allá las costumbres son muy especiales. Una de las costumbres es que hay una cosa que se llama el periodo de amaño. Y es que yo vivo con vos sin casarme durante mucho tiempo. Y si nos amañamos, nos casamos. Si no nos amañamos, seguimos viviendo ahí sin ningún problema. Y entonces cuando se van a casar ya tienen una cantidad de hijos grandes, chiquitos, de todos los tamaños y todo eso. Y anteriormente el casorio tenía que ser en Quibdó. Entonces la gente venía de todos los caseríos en las balsas a casarse a Quibdó, ¿sí? En una balsa venían los novios con los padrinos y con el reguero de hijos que ya tenían de haber estado en el periodo de amaño durante tanto tiempo. En otra balsa venía la chirimía, que es la orquesta nuestra, que tiene bombo, tambora, platillos, clarinete y que potenciada con el río, con el sonido de nuestros ríos que son tan bravíos, eso sonaba, pero durísimo. Entonces, el ejército oyó. Dijeron, uy, es un ataque, viene un ataque. Viene un ataque, se apostaron con las armas a orilla del río y dispararon. Esa es lo que se conoce como la famosa matanza del río Tumutumbudó. A partir de ese momento el río se lo llamó el río de la sangre,
porque pues mataron a todo el mundo que venía ahí en ese matrimonio y balseaba la novia, la corona, el vestido, los zapatos, los instrumentos de los músicos, etcétera, etcétera. Es la primera noción, hubo otras muy seguramente, pero es la primera de la que yo oí. Yo debí oír a los adultos hablando de esa cosa y la grabé. Y fue la primera cosa que escribí. Ese no hace parte del libro de las nanas. Lo publicaron en una separata que sacó, que sacaron sobre el río Atrato, cuando lo declararon sujeto de derechos. Sacaron una separata, una de las revistas famosas de Colombia, no me acuerdo el nombre ahora, sacó una separata y me pidieron a mí que colaborara y yo mandé ese cuento. Yo mandé ese cuento que se llama Y lo llaman Atrato, donde relato la primera vez que tuve noticia de esa matazón, de ese genocidio al que desafortunadamente nos están obligando a acostumbrarnos, no solamente en el Chocó, sino en toda Colombia. Eso todos los días amanecemos con que mataron el uno, mataron el otro, mataron el de más allá. ¿Sí? Hablábamos ayer con ustedes sobre el último muchacho que mataron en el Chocó. Saulo decía, muchacho joven, universitario, y lo mataron porque sí, porque ahora la vida no vale nada y te matan porque sí. Y entonces esa violencia ha hecho que pasen cosas tan complicadas y que como eso está allá y como eso es lejos y como no es la gente del centro del país, como que no importa. Como que esa corriente tan importante que salió de los Estados Unidos de las vidas negras importan, debíamos hacerla y apropiarla para Colombia y para nuestros territorios, porque no, es como, está esa gente allá, están allá en el Chocó, ellos no tienen nada, eso no importa, están en el Pacífico, están allá en Guapi, están en el Cauca, la matazón que ha habido en el Cauca, por Dios, están allá y los indios están allá, eso no importa. Eso no nos toca a los que estamos acá en el interior. Y yo creo que eso sí es una cosa contra la que hay que rebelarse, porque esto no puede continuar pasando. Y el origen de todo ese problema es el problema de la tierra. Están matando a la gente que está reclamando la tierra después de que en los acuerdos de paz se aprobó que todos los terratenientes que compraron por 5 pesos la tierra de la gente a la que obligaron a salir si no la mataban, ¿sí? La mataron después de hecho, y ahora que están reclamando su tierra, como se dijo en los acuerdos de paz, que tenían que devolver la tierra. ¿Ustedes creen que toda esa cantidad de gente rica que se apropió de la tierra la va a devolver? Entonces están matando al que reclama. El que dice, aquí, yo no tengo título ni tengo nada porque salí huyendo, fui desplazado, pero esa era mi tierra y los vecinos eran estos y estos y estos. Entonces no entran a discusión, ni en litigio, ni nada. Simplemente los matan. Entonces están matando a la gente que está reclamando su tierra. Están matando a los líderes sociales que están luchando por una Colombia mejor. Hace 4 días mataron al guardián de Caño Cristales, al que cuida el caño, lo mataron. Entonces esto de que tengamos que comenzar el día y hacer referencia obligada de una conversación cultural como la que tenemos aquí, a esta violencia tan sórdida y tan inmanejable que sabemos para dónde va, cuál es el origen, y que todo el mundo sabe quiénes son los que están matando a la gente y no pasa nada. Y no puede ser así. Esto no puede continuar así. Esto no puede continuar así porque ¿cómo es posible que se tengan listas de la gente que vive en la población y uno a uno los vayan buscando, los localicen y los maten? ¿Quiénes son los que tienen las listas? ¿Quiénes saben quién vive en los caseríos? ¿Quiénes saben quién está en la población? ¿Quiénes saben el que está aquí, allá o acullá? ¿Quién sabe el que está reclamando la tierra? Por favor, eso es un secreto a voces y no pasa nada. Muchachos, ustedes son la juventud y esto no puede seguir pasando en ningún lugar del Pacífico, en ningún lugar de Colombia, en ningún lugar del mundo.
y se están levantando muchas voces y han logrado con unos movimientos muy serios que se echen atrás muchas medidas y que se coja gente que tiene que pagar por los crímenes que está cometiendo, y yo creo que desde hace rato nos deben eso al Pacífico colombiano, que se diga con todas las letras, porque ya se sabe, lo que pasa es que no se dice, y a nadie le interesa como investigar y decir, estos fueron los culpables, sí, y ya, no, si los van matando, entonces se quedan con la tierra y la cosa sigue, Es muy doloroso, muy doloroso. Saulo, ¿qué pensás vos desde las juventudes? Con estas fronteras invisibles que hay en Quibdó ahora, por Dios. Sí, pues este tema en Quibdó está pasando algo muy impresionante y es que se ha vuelto como una bomba de tiempo. Los cordones de pobreza en la ciudad de Quito se han ampliado, por eso que decía la maestra, el desplazamiento de las personas en los pueblos aledaños al río Atrato, gente que viene en busca de oportunidades a una ciudad que de por sí ya está carente de oportunidades y van llegando, se van acomodando en las afueras de la ciudad, pero entonces es la misma ciudad sin empresa privada, con pocas oportunidades, donde reina la informalidad, donde están llegando actores externos, donde se ha exportado el tema del narcotráfico, donde se ha exportado el tema de la violencia entre combos, peleas ajenas que vienen y se desarrollan en este escenario porque es un lugar de paso para todo este tema del narcotráfico. Y pues lamentablemente quienes más se ven perjudicados son los jóvenes, la población joven. Quibdó ayer o antier sobrepasó los 140 homicidios en un año, no hemos llegado, no ha terminado el año y es la cifra más alta en los últimos 10 años. Es impresionante y ver caer gente joven, gente que no tiene nada que ver con estos conflictos, es impresionante. Yo creo que igual al mismo tiempo está pasando algo y es que hay unos liderazgos que están surgiendo, jóvenes que están trabajando por el emprendimiento, jóvenes que están apostándole al tema del baile, al tema de la música, como una forma de apartarse de esta violencia. Pero al mismo tiempo está esta otra fuerza que parece ser mucho más grande y ante cualquier intento es desesperanzador cuando escuchamos todos los días que un joven, que cayeron 12, cayeron 3, ayer nada más cayeron creo que 3 personas más, o sea que esa lista de 140 pueden ustedes ir sumando ya en cuanto va. Entonces, cuando pasan estas cosas, por ejemplo, el presidente en los últimos 6 meses, el presidente Iván Duque ha estado en Quibdó más de 3 veces. Y vienen y hacen aspavientos y dicen que van a reforzar la policía. De hecho, aquí a Quibdó llegaron policías, como 50 policías nuevos, pero la situación sigue igual o peor. La gente siente miedo, la gente se está encerrando en sus casas mucho más temprano que antes. Esas escenas que decía la maestra en su intervención ahora de que podíamos dormir con las puertas abiertas, que eso no es una exageración, eso era real. O sea, a mí me tocó dormir en Quibdó sin la preocupación de que se fuera a meter a alguien a robar, pero ya eso no se ve. Entonces ya la gente se está encerrando temprano porque uno no sabe en qué momento se forma un tiroteo en una esquina, ¿cierto? Entonces ese temor sí está afectándonos, la violencia está aquí tomando lugar en la sociedad, pero como les digo, pues hay una generación de jóvenes que están queriendo contar otras narrativas, pero al mismo tiempo son como dos fuerzas que están compitiendo, ¿cierto? Es surgir, es hacer desde el arte, es hacer desde el emprendimiento, es demostrar que sí podemos, pero pues el problema está tan enraizado y es tan complejo que no basta con traer policías nuevos, que no basta con ampliar el cuerpo de soldados, sino que hay que generar oportunidades realmente. Está el tema, y es un problema que tiene múltiples causas. Una de las causas obviamente es el tema de la tierra, ¿cierto? Hay intereses que quieren desplazar a la población de esta parte del país, por todos los intereses que se muevan acá, el tema del puerto, el tema de la extracción del oro y el platino, el tema de la minería, ¿cierto? Pero pues también es complejo que las empresas vengan a instalarse acá cuando están en acciones. O sea, hay personas que están tratando de crear una empresa, de surgir,
de crear empleo, pero entonces a los 2 días de abrir el negocio y poner el letrero te están llegando a cobrarte la vacuna. Entonces son cosas que se estimulan y siente uno como que la sociedad intenta dar pasos hacia adelante, pero pasan cosas que te hacen retroceder 2 pasos y vuelves y avanzas 3 más, pero vuelves y retrocedes otros 5. Entonces es una cuestión crítica y que no se resuelve solamente con traer más policías o más soldados. Desde mi trabajo pues como periodista, sí pues toca ser críticos obviamente con esta situación y es compleja, pero tiene mucho que ver con inversión social, tiene que ver con generar oportunidades, con crear empleo, con crear empresas, tiene que ver con darle oportunidades de estudio a los jóvenes, ¿cierto? La tasa de desempleo en Quibdó, que es la capital, supera el 20%, pues obviamente ahora en tiempos de pandemia eso se complejizó aún más, pero sí hace falta muchas oportunidades más y la verdad es que las artes en el Quibdó y el Chocó en general son una tierra muy rica en lo que tiene que ver con manifestaciones artísticas, son como esa especie de refugio, son como un refugio para, para no caer en la desesperanza y para no irse detrás de estas economías ilegales, informales, que cuando las personas no tienen un nivel de educación básico, para ellas se pintan como una oportunidad. ¿Me hago entender? Para un joven que no ha llegado, sino hasta quinto de primaria, viene alguien y le dice, bueno, coge esta arma y tal cosa, pues eso se pinta como una oportunidad, pero pues no saben que están firmando un pacto, por así decirlo, con el diablo que dentro de poco puede terminar con su vida o con la de su familia. Entonces hay un tema tremendo y es innegable. Estamos viendo desde todos los ámbitos, todos los actores, cómo logramos retomar la esperanza, cómo logramos retomar el rumbo, pero sí ha sido complicado. Está siendo complicado. Yo quiero preguntar una cosa, esta conversación está muy importante y muy candente. Yo quiero preguntar si la gente que está oyendo no tiene preguntas. Sí, sí, claro, hay algunas preguntas. Hay una que es bastante interesante y yo justamente quería tratar, pues como que nos comentaran un poco del tema del erotismo, pero creo que primero, siendo el tema de las violencias que han sido parte de la historia. El erotismo puede esperar. Sí, o sea, realmente creo que es importante no cambiar de tema así de momento, como bueno, ya sigamos. No es que siento que este tipo de situaciones que se han vivido en el Chocó y en otros lugares que han sido prácticamente olvidados por el Estado colombiano, por los estados colombianos, también han venido atrás, como la maestra decía. Siento que no puede pasar desapercibido y que todas las personas que están escuchando esto, que así estén haciendo otra cosa en este momento, realmente interiorizar esto y ver que creo que lo que le falta al mundo o al país en este momento y el por qué todo eso está sucediendo es porque ha surgido desde hace algún tiempo un individualismo y un egoísmo tan tenaz que es como, sí, uno está... La indiferencia. La indiferencia. Uno está sufriendo por allá, pero a mí no me toca, a mí no me interesa. A mí no me toca, allá, son los negros allá, eso es allá. Y es como que, eso algo estarán haciendo, ¿no? Pues al fin y al cabo, yo le escuché a muchos conocidos cuando mataron estos pelados en Cali, en Llano Verde, que pues es aquí, o sea, aquí a unos 20 minutos de mi casa. Yo escuché a mucha gente decir, no, eso fue que algo raro estaba haciendo. ¿Y por qué andaban en ese cañaduzal? Pero miren a las pintas como andaban, no, eso algo raro tenían, por algo lo mataron. Y es que no hay justificación para matar a unos pelados. A nadie, Exactamente a nadie. Entonces, por eso sí, siento que hablar de esto en este en vivo es un acto político sumamente fuerte, porque somos, así seamos, dos peladas que han vivido afortunadamente pues en ciudad, bueno, Palmira no está en ciudad, pero esto también nos ha lastimado. Palmira es una ciudad sota. Pues, digamos, ¿no? Pero siento que sí, siento que no tenemos por qué ser oídos sordos de todo lo que está pasando ahorita. Y siento que la forma de representar o de tratar todas estas temáticas, todos esos sucesos, por medio de la expresión literaria, de los poemas, de los ensayos mismos, así sea de un discurso, que un discurso siempre está previamente pensado, también es una expresión literaria, porque en lo literario no es solamente lo que está escrito,
sí, ahí lo que es expresión desde lo que se siente, desde una expresión, y creo que eso lo dice Hegel, si no estoy mal. Yo aquí recordando mis primeros semestres de literatura. Esto es literatura y siento que ocupa un lugar esencial para decir todas las artes también. Entonces esa es como mi reflexión, tomando todo lo que nos contaron. Sí, y frente a lo del territorio, siguiendo un poquito con esta reflexión, pues que no se nos olvide que el Chocó es el mismo territorio en donde están estas nanas maravillosas de la maestra María Lu, el mismo territorio desde el que Saulo escribe todas estas palabras tan bellas, donde el abuelo de Saulo narraba sus historias, él también escuchaba y eso desde ya constituye un acto de resistencia, que esa palabra siga viva hoy y que Saulo recuerde y que la maestra escriba y que estemos aquí hoy conversando también constituye estas cosas, pero como el territorio también está, sí, constituido por estas selvas, sus ríos, mar, y todos estas narraciones tan lindas, pues también es dueño de un relato tan doloroso como Bojayá, como la minería ilegal, como la contaminación con mercurio, y son cosas que desde el arte se deben enfrentar también. Exacto, estaba hablando con el mismo. Preguntas porque como que se nos va a acabar el tiempo, ¿no? Sí, a eso iba. Y menos mal como que cayó excelente para el temita muy importante que faltaba. Y dice así, la voy a colocar este ventilador, la voy a colocar en la pantalla. Dice Alba Elena Pinto Torres. En el libro de la maestra Amalia está presente el ritmo, lo erótico y la palabra. ¿Cómo abordar esta relación en un análisis literario? Pues los análisis literarios los hacen ustedes, no yo, los hacen ustedes sobre mi obra. Yo, pues, si están buscando algún interés académico, hay algunas investigadoras, particularmente en universidades de Estados Unidos, que se han dedicado a estudiar mi obra, pues, y han hecho unos tratados que pues yo los he leído con un profundo respeto, pero con un profundo extrañamiento. Yo digo, yo escribí esto fue lo que yo quise decir. Entonces, después de que vos escribís algo, eso se va, eso ya no es tuyo. Cualquiera le da la interpretación, como lo siente, como lo vivió, como le llegó. Ya no es tuyo, ya lo escribiste, salió y se fue. Yo quiero resaltar esas tres cosas que pregunta ella, que me parecen muy importantes, que son el erotismo, entre ellas el erotismo, y hace referencia a lo que hablábamos al principio. El erotismo en el Chocó está ahí. No tenés que impostarlo, ni traerlo, ni veníamos allá atrásito y nos volvemos eróticos. Está ahí en la manera de caminar, de hablar, de insinuar, esa picardía de las mujeres chocuanas. Ahí vos, ¿para dónde vas? Ahí vos, ¿qué querés? Eso está ahí, nadie lo está impostando. Y salió sin culpa en las nanas, salió de una manera muy fresca, porque yo digo cosas muy fuertes en ese libro, cosas realmente fuertes. El cuento de la que tenía el ritmo en el clítoris, que entre otras cosas fue el que tradujeron en una antología erótica de 16 escritoras latinoamericanas en Israel, en Jerusalén. No sé cómo quedó la traducción, pues porque yo no hablo hebreo. No sé qué pusieron en esa traducción. No sé cómo habrá sido eso, pero lo tradujeron al hebreo. ¿Ah? Entonces, el cuento del clítoris, fuera de que es una cosa muy erótica, reproduce lo que veníamos hablando. Como yo soy profesora universitaria toda la vida, yo soy muy didáctica con las vainas. Reproduce unas cosas de las que veníamos hablando, jóvenes. Y es la herencia castellana y la herencia africana. La gente, a partir de esa herencia, no necesita interlocutor. La gente habla y se responde solita, ¿sí? Allá sale cualquiera, allá en el Chocó, en el Pacífico también sale, porque la herencia llega a todo el Pacífico. Y salen a la puerta de la casa y dice, ¡ay, el cielo está oscuro! Ahí yo creo que va a llover. ¿Será que va a llover? ¡Ay, sí, yo creo que sí! ¿Será que llevo la sombrilla? Llevémosla, pues.
Él se habló y se respondió, no necesitó interlocutor, y eso es una herencia que reproduce el cuento del clítoris de una manera absoluta y totalmente erótica, porque no es sino como la manera en que las mujeres nos preguntamos desde el fondo de nuestro deseo, ¿qué será lo que este hombre viene a proponer? Entonces, hay un hombre que andaba buscando el ritmo del clítoris de esta mujer y llega y finalmente la conoce y ella no entiende porque no quiere descansarse sobre su espalda a aprovechar todo ese erotismo que el tipo anda buscando y que empieza con la preguntadera, ¿sí? Y entonces en la preguntadera, ¿será que este hombre será que tiene como movimientos de pulpo? Y ella misma se contesta, no creo, no. Y ahí llega otra cosa de la herencia castellana, la doble negación. La doble negación es una herencia española, ¿sí? Que quiere decir que, mejor dicho, ahí no hay vuelta de hoja. Cuando dicen no quiero, no, en el Chocó, en el Pacífico colombiano, no quiero, no, no, es no. No hay ninguna posibilidad de otra cosa. Entonces, todas estas preguntas que se hace esta mujer y todas las respuestas que ella se da, conducen a una cosa muy importante y muy actual, y es que dicen que por qué en el larguero de preguntas ella no se hizo la pregunta de si este era un hombre que no soportaba ver gozar a una mujer que murió gozando, haciendo honor al ritmo que tenía como una cresta de gallo entre las piernas. Miren estas cosas que digo yo, y las digo así como suavecito, porque así es. Y son cosas muy fuertes. Este cuento del clítoris, por eso digo, a mí me encantaría saber ese traductor al hebreo qué cara puso cuando empezó a leer esa cosa y cómo lo tradujo. Porque mire que son cosas que están en el terreno de lo erótico sin caer en la vulgaridad y en la procacidad, que es a donde se mete la confusión, ¿no? La confusión de que la vulgaridad es el erotismo y es etcétera, etcétera. Yo dicté durante 14 años una cátedra de erotismo en la Universidad de los Andes. Maestra. Dime, Saulo. ¿Qué? Maestra, me dejó usted pensando con esa doble negación de herencia de los castellanos y estaba pensando en el nono, que es un sinónimo del susuné. Ese nono, por casualidad, ese nono es una forma simbólica de negarlo dos veces y en el fondo se convierte en un posible, pues mira, una posibilidad nunca me lo de que sea había así. planteado de esa forma, y menos ahora que me ha caído este turbante como 80 veces, pero ahí me lo arreglo. Pero sí, es una cosa muy válida. En literatura todo se vale, Saulo. Y el nono se vale, todo se vale en literatura. Entonces, reitero con lo que empecé a contestar la pregunta. Cuando uno escribe, ya eso no es de uno. Ya cada cual lo procesa como quiere, lo interpreta como quiere, y vos no te puedes enojar. No puedes decir, ay, pero ¿qué es esto? ¿Por qué dijeron eso? No. Si eso fue lo que procesaron, si eso fue lo que entendieron, toca dejarlo pasar. Las investigadoras, si les interesa, una se llama Margarita Cracusin, es una investigadora que hizo, es un tratado, todo un tratado sobre el cuerpo y el erotismo en la obra Vean mis nanas negras. Entonces, Margarita Cracusin, si alguien quiere investigar o algo, la buscan en eso que los jóvenes llaman la red, y ahí la encuentran, Cracusin con K, Cracusin Margarita, y ahí encuentran eso. Cracusin Margarita, Vean mis nanas negras, Amalia Lupo Figueroa, y encuentran el tratado. El tratado de... si ustedes ponen quién ha investigado sobre eso y qué han escrito, todo eso aparece. Todo eso aparece en el Internet. Entonces, si es una preocupación académica que tienen para eso, pueden buscar a estas investigadoras que fueron las que dijeron que habían entendido y qué era el subfondo de lo que yo escribí. Realmente para mí no hay ningún subfondo, para mí es lo más claro, lo más diáfano, lo más gocetas, lo más erótico, lo más fuerte, lo más divertido. Ustedes no saben cómo me reía yo escribiendo los cuentos. Yo escribo al amanecer, ¿ah? y generalmente tomo vino blanco helado
Entonces, como yo le decía a un gran escritor, le digo, o voy a ser una gran escritora o una borracha de mierda. Creo que lo primero. Creo que lo primero. Pero una gran escritora, eso es lo que voy a hacer. Pero pues son sus mañas, así como Saulo está durmiendo y de pronto despierta porque el poema lo llama. Yo no me acuesto hasta que no termino el cuento. Yo eso de que los personajes van madurando, no, eso no va conmigo. ¿Será que los personajes míos son todos inmaduros? Porque eso de que van madurando los grandes escritores, ¿no? Van madurando el personaje. ¿Y qué va a ser ahora? ¿Y cuál va a ser el futuro? No. Los míos, sale ahí la cosa, va saliendo toda esa calentura ahí rapidito. Muchísimas gracias. O sea, hay un comentario de nuestro ex compañero cuando el Embeleco éramos 3 antes, en el inicio del Embeleco, que dice, o se puede ser las dos, gran artista y borracho, o borracho de mierda, y me encantó. Pero yo quería, un saludo grande a Porque si te dedicas solamente a beber de madrugada y no escribís, vas a ser un borracho de mierda. Eso es verdad. Yo quería preguntarle a Saulo, pues como por esta misma temática, él comenta pues que sus poemas son muy íntimos y la verdad me interesa muchísimo cómo escribe, cómo recorre, en algunas poesías que yo he leído, el cuerpo, sin importar cuál sea, y quisiera que nos comentaras como estos últimos minutos, porque pues nos podemos pasar de las 5, no es mi problema, para que nos contés, porque realmente me interesaría resto de tu punto de vista. Pues a mí un par de veces me han preguntado que yo sobre qué escribo y yo la respuesta que doy en estos casos es que yo escribo sobre las emociones. Yo más que hablar de las situaciones, me siento más cómodo cuando hablo de las emociones, es decir, cómo me siento cuando atravieso por una situación X que me pasó a mí en lo personal, en lo amoroso, bien sea un desamor o bien sea un sentimiento de tristeza. Y pues creo que en la literatura se vale mucho lo que es la sinestesia, ¿cierto? La sinestesia es decir, escribir involucrando todos los sentidos. Entonces, yo me baso en eso, en el cuerpo, en la piel, en el sabor, en el gusto, en el olfato, en el oído, para poder tratar de expresar esas emociones. Y sí, así es como yo escribo. Entonces, por eso las personas suelen decir que mis poemas son muy gráficos. Además, también no sé dónde me viene el ritmo, pero también hay cierta musicalidad y pues las personas que han escuchado mis poemas sienten que tienen en común ese tema del ritmo, pero lo hago en un intento de ser muy descriptivo, porque creo que todos sentimos, entonces poder expresar una emoción a través de cómo sentimos es la manera en la que las personas más fácilmente se pueden conectar con lo que el autor sintió en un momento. Y sí, me divierto además, porque creo que esto más allá de ser un acto expresivo, estéticamente significativo, pues también tiene que ser divertido, tiene que ser algo que uno se goce y me disfruto mucho poder expresar cosas que me pasan a mí con las que las personas se pueden identificar en el momento en que lo lean. Entonces, ahí está. Y la profesora no me respondió la pregunta que le hice, si me va a llevar a una de sus giras. Vamos a ver cuando se acabe esta pandemia, ahora los teatros están cerrados, Saulo. Primero voy a llevar, y se acomodó el turbante por enésima vez. Primero me vas a llevar a una gira mía y allá cuadramos. Me vas a llevar a la gira esa, a la gira sensorial por la selva. De yoga, la de yoga. Ay, no, pero sin yoga. Me llevas a la gira, pero sin yoga. ¿Ah? Además, fíjense, él no era tan espiritual cuando me conoció, porque iba para una rumba y había comprado la botella de aguardiente platino y fue y me la regaló. O sea, acordate, ¿sabes? Imagínese, la tentación allí al alcance de la mano. No, me imagino nomás ese encuentro a comparación de acá y me parece muy bonito
como que todo se haya, no sé, espiritualmente, todo se haya como alineado para que ustedes estuvieran acá y justamente acá en Lo nuestro bonito que programa. escribe esa muchacha María Acevedo, ¿están leyendo? Sí, es muy lindo lo que comentó, justamente lo Ella, colocamos por eso. profe mía de literatura del colegio, culpable, ya ha terminado en estos espacios. Entonces, un saludo para Vicky y gracias también por el comentario. Y Un estaba muy saludo para María emocionada cuando Acevedo. le dije que vamos a tener acá a la maestra. Sí, estas charlas son muy buenas, además porque, pues como a mí me decían que si a mí no me había dado miedo el paso al escenario y esa cantidad de gente, y dije, no, primero, pues porque yo he sido profesora universitaria toda la vida, y segundo, porque yo fui dirigente estudiantil. Entonces, a mí ninguna cantidad de público me asusta, ninguna, ninguna. Entonces no, fue un paso fácil al escenario, fue un paso fácil, porque cuando vos has sido profesor durante tanto tiempo, y profesor universitario, porque ser profesor de muchachos en la universidad es tener unos interlocutores válidos, pensantes, no es como con los niños que ya les dio el contenido, ya no digo nada más, no, es un interlocutor válido donde la información y el conocimiento van y vienen, ¿no? Y como te digo, hace 14 años, duré 14 años dictando en la Universidad de los Andes la cátedra de erotismo y muchachos, esa era la cátedra más asistida de la universidad. Ponían eso en el computador para que se llenara el cupo y batía el récord. A los 6 minutos estaba lleno el cupo de inscripción. A los 6 minutos ya se agotó, se agotó. Y era increíble porque cuando habían películas, eso era un gentío hasta sentados en el piso. Entonces yo les decía, ¿y esto qué pasó? Y dijo, no, profe, como su clase es tan interesante, entonces invitamos a algunas amigas, a las novias, llevaban a la clase de erotismo a las novias y a las amigas, imagínense, a los fregados que eran. Entonces yo les decía, a mí no vengan con carretas. Le debieron decir a la gente, uy, hay porno con la vieja de psicología y se llenó esta clase. Hay porno con la vieja de psicología y se llenó. Pues porque vimos todas las películas del cine erótico francés, inglés, americano. Una cátedra maravillosa. A mí me encanta haber dictado esa cátedra porque a mí me gusta, lo que más me gustó de la cátedra, lo que más me gusta de la cátedra es sentir que estoy orientando a un sector de la población que no tiene a quien preguntarle mucha cosa, ¿sí? Y entonces digo esto porque yo en todo lo que hablo, primero hablo mucho y segundo en todo lo que hablo tiendo a ser como muy didáctica, porque imagínense, toda la vida profesoreando ahí. ¿Cuánta gente no ha pasado por mis enseñanzas? Y nunca he sido profesora de literatura, fíjate. Yo soy psicóloga de profesión. Vea. Nunca he sido profesora de literatura. Voy a tomar un cursito, unas clases de psicología para ver si logro ser una buena profesora, no solamente de literatura, de aquí a un futuro cercano. Un cursito de erotismo. No estuve en uno, yo sí estuve en un cursito de sexualidad, goce y deseo. Esa cátedra de erotismo con la maestra María Luz. No, eso era una maravilla. Además, porque en la primera clase les decía, aquí se puede hablar de todo y preguntar todo. Ustedes no saben lo que se preguntaba en esa clase. Ay, qué maravilla, qué maravilla. Muchachos, ¿qué más? ¿Nadie más va a preguntar nada? No, hasta ahora no, pero yo creo que todos ya quedaron muy choqueados. Yo he quedado choqueada con semejantes invitados que tuvimos el día de hoy, a todas las personas que conectaron y que van a ver esto cuando ya esté grabado. Muchísimas gracias, maestra. Un honor siempre estar con usted. Contactarla a usted fue una de las decisiones más grandes que he hecho en mi vida. Muchísimas gracias a Saulo. Haberte conocido por Motete también ha sido como algo que se puso en mi camino para mejor. Muchas gracias. En serio, no saben lo agradecida que estamos con ustedes por habernos acompañado en nuestro espacio. A mí me encantan estas charlas, con los jóvenes y me encantan estas cosas. Y me encantó pues haber dado con quién era el joven que se subió a la auditorio de la Universidad de Antioquia. Ya sé quién es, Saulo, ¿ah? ¿Por qué nunca me habías dicho eso?
¿Cuánto hace que nos Qué conocemos, bien. Juanito? Y nunca me había dicho. No, estaba guardado para este Yo fui el que momento. me subió al Estaba escenario. guardado para este momento. Hoy era el día, maestra. Hoy era el día. Muy lindo. No, también quiero darle las gracias al Embeleco, felicitarlas por esta bonita iniciativa, por abrir este espacio. Para mí ha sido un honor estar compartiendo con ustedes, jóvenes inquietas, inteligentes, curiosas, empeñadas Mira lo bonita. en hacer esta labor tan bonita, que realmente muy bonita esta labor que hacen Natalia y Erika, que además son hermosas también ellas dos. Y pues también para mí ha sido un honor estar aquí con la maestra María Luna, mujer a la que admiro, a la que le sigo los pasos desde aquella tarde en el Teatro Camilo Torres de la Universidad de Antioquia y a la que espero ver pronto una vez pase toda esta pandemia. Listo, nos vemos en Quibdó sin el yoga. Nos vamos a bailar a la cumbancha. Ay, muchísimas Está gracias, bien. maestra. Muchísimas gracias, Saulo. Muchas gracias, muchachas. Sigan con este espacio tan importante. Están haciendo una labor bien importante. Sigan con esto. Un abrazo para todos. Para Muchas gracias. Muy enriquecedora esta charla, muy bonita. No, Gracias. claro, Bueno, gracias. para despedirnos, ya que se nos alinearon los espíritus tecnológicos, vamos a ver el video de Saulo. Y, ¿Por qué? Sí, ahora sí. Con esto nos vamos. El video, muchas gracias. Estaba como yo con el yoga. Ay, qué lindo. Eric, colócale el compartir audio. ¿No se escucha? Ok, ya, No. un segundo. Que compartiste sin el audio, pero ya ahora sí. Ya, Bueno, ya casi alineados los espíritus. Se ve, pero no casi se escucha. alineados. Listo, ahora sí, alineados. Cesó la pornografía de pantalla encendido que en las madrugadas sorprendían a los durmientes dando vueltas en la cama. Ya son varios los días de silencio entre los furtivos amantes. Es difícil ya inventarse pretextos que les permitan verse, aunque les sobran ganas. Ya no hay despertares trepidantes ni despertador que suene en la mañana. Es lunes a las 10 y aún está caliente y descendida la cama. En la televisión, la misma palabreja se escucha todo el día. Cifras de contagio que aumentan progresivamente, discursos papales que llaman la esperanza y la entrada en vigencia de nuevos decretos presidenciales. El chisme, el rumor y el miedo se difunden y abundan en los celulares, en los chats, en las redes sociales. Balones se patean en las salas de las casas, niños juguetones se trepan en las sillas y en los hospitales faltan camas. Faltan camas en los hospitales. Atravesamos por tiempos de cuarentena. Se prohíbe visitar casas ajenas. Tiempos de gripes virales que arrancan últimos suspiros desde lo profundo, cual peste apocalíptica surgida en China y que hoy toca el Nuevo Mundo. Aislamiento preventivo fue decretado en toda la nación. Es obligatorio permanecer en casa y lavarse las manos repetidamente. Es la recomendación. Mientras esto pasa. Saulo, felicitaciones, manito. Lo digo que uno se le eriza la piel cuando escucha a Saulo. Y claro que tienen ritmo, claro que tienen musicalidad los poemas, en serio, son maravillosos. Muy linda esta conversa. Ya saben cómo localizarme. Muchas gracias. Claro que sí. Muchas gracias por esta invitación. A ustedes, en serio, muchísimas gracias. A ustedes por estar en este espacio. Chao. Hasta luego a todos. Gracias. Ya ves.